Hola, la pelea interna que se da en el partido de gobierno, en el MAS, se ha hecho sangrienta. La semana pasada fueron asesinados 3 policías por un grupo de narcotraficantes y al parecer forma parte de la guerra que los cocaleros del Chapare han declarado contra el ministro de Interior, Eduardo del Castillo, y con sangre, con el asesinato, los han ajusticiado con disparos en la nuca. Nunca se había dado eso en Bolivia hasta ahora, ¿no? Entonces se ha manchado de sangre esta pelea interna del MAS. El ministro Eduardo del Castillo estaba casualmente de viaje a Asunción del Paraguay, donde asistió a una reunión de la Unión Europea con la CELAC para coordinar la lucha contra el narcotráfico. Fue nombrado copresidente de ese órgano de coordinación. O sea que ha vuelto del Paraguay, Eduardo del Castillo, casi reforzado, casi con el respaldo de la OTAN, como Ucrania. Entonces, esta pelea se ha hecho muy fea ya. Quieren la destitución de Del Castillo, quieren expulsar al vicepresidente David Choquehuanca de las filas del MAS, pero el presidente Luis Arce parece que estuviera mirando otra televisión, otro partido. Él se ha dedicado la semana pasada a decir que en realidad los periodistas son culpables de lo que está pasando en Bolivia, de la agenda, que la agenda, o sea, los temas que se tratan en el país son impuestos por el periodismo boliviano, que es cómplice de esta situación, y que además el periodismo boliviano apoyó y respaldó a la presidente Áñez en su gestión de transición del 20. Es decir, ¿a qué juega Luis Arce Catacora? ¿No? Siglo XXI, en su edición de esta semana, dice que en realidad lo que está ocurriendo es que Arce Catacora ha quedado con un pequeño residuo del Estado boliviano en La Paz, mientras el cocalero se ha llevado la sede de gobierno al Chapare. Se la ha llevado. Tan grave es la cosa que los alteños desafían a los del Chapare a decir, bueno, entonces, ¿cuál de nosotros va a definir y va a poner en figurillas a los gobiernos del Estado boliviano, si el Chapare o el Alto? Porque el Alto ya se llevó a un presidente, a Sánchez de Lozada. El Chapare ahora, ¿qué va a hacer? ¿Quiere llevarse a Arce? Entonces la cosa se está poniendo muy tensa, pero además se ha manchado de sangre, Un narcotraficante que ha sido capturado y que los jueces que obedecen al cocalero Morales han dicho que no lo van a juzgar por narcotraficante, sino por enriquecimiento ilícito. Y de repente lo declaran inocente respecto del asesinato de 3 policías. Un señor Nayar, Misael Nayar. Entonces, la cosa se está poniendo muy fea. Ya sabemos que el narcotráfico lleva tragedias a los países donde opera, y la tragedia está comenzando en Bolivia. Entonces, dice Siglo XXI que parece que Del Castillo ha vuelto con el respaldo de la OTAN desde Asunción del Paraguay, y es probable, dice Siglo XXI, que Del Castillo lance ahora sí la campaña contra el consumo de drogas en Bolivia. Esa campaña que es odiada por el cocalero Morales, que ha denunciado que se trata de una campaña de la derecha, ¿no? Y ahora, al parecer, ya con el respaldo internacional, Del Castillo va a lanzar esa campaña. Se atreverá, pero además, una cosa muy importante. Del Castillo ha dicho en Asunción del Paraguay que que le parecía extraño que Venezuela no hubiera enviado un delegado a esa reunión para
para tratar el tema de combatir al narcotráfico. Es decir, el ministro de Interior, de Gobierno de Bolivia, un gobierno que es aliado de Nicolás Maduro y del chavismo, critica a Venezuela, critica al gobierno de Maduro. El ministro, es decir, el ministro está tomando una posición digna, ¿no? Está diciendo, ¿qué pasa pues con Venezuela que no manda un delegado? Algo que seguramente un masista evista jamás diría, por favor, ¿cómo va a criticar a Maduro? Entonces, esas cosas están ocurriendo en el país. Y ha habido, a propósito del asesinato de estos 3 policías, un hecho muy, muy, muy importante para la economía del país. Ocurre que los asesinatos se han producido cerca del río Los Cuchis, muy próximo a Amboró, donde existe casualmente, dice siglo XXI, una especie de aeropuerto camuflado. La Dirección de Aeronáutica dijo la semana pasada que en el país existen 108 pistas de aterrizaje autorizadas, pero hay más de 300 no autorizadas que son operadas por el narcotráfico. Ya sabemos que el gobierno, la FELC, llegó a capturar 151 avionetas que operaban en esas pistas que sirven al narcotráfico. Entonces, dice siglo XXI que al parecer este crimen, estos asesinatos, van a afectar al más grande proyecto de desarrollo urbanístico que había en el país, la creación de ciudades paralelas de la nueva Santa Cruz, de la ciudad Amboró ahora sería. Porque ocurre que el Amboró es un parque nacional ubicado en Santa Cruz que ha sido tomado por los cocaleros, primero por los de la FARC, y ahora hay fábricas de droga en la zona, y entonces han instalado su aeropuerto camuflado en ese lugar. ¿Cómo se camufla un aeropuerto? Bien fácil. Haces una urbanización grande y haces unas avenidas anchas, bien anchas, como las que se necesita para un aeropuerto, y entonces ahí operan los aviones y las avionetas, ¿no? No hay ni una sola casa en esas urbanizaciones, pero funciona un aeropuerto camuflado, dice siglo XXI. Después menciona el hecho de que el cocalero Morales está de amigo, está promocionando el desarrollo urbanístico de un empresario que se llama Julio Novillo en Santa Cruz, pero que todos esos proyectos podrían ser perjudicados por este baño de sangre que se ha dado de parte de narcotraficantes bolivianos, venianos y además colombianos, porque uno de los que ejecutaron a los policías era colombiano, ¿no? Entonces podría ser perjudicado este gran proyecto de desarrollo urbanístico de Santa Cruz. Podría tener un efecto muy grande inclusive en el sistema financiero. Una cosa muy grande, son miles de lotes que se han vendido, que se están vendiendo, pero que ahora ocurre que están metidos en un lío muy grande. Siglo XXI habla de uno de los peores problemas que tiene en este momento la economía boliviana. Ocurre que la semana pasada el INE informó que por primera vez en 30 años, Bolivia gasta más plata en importar combustibles que la que recibe por exportar el gas natural. Es decir, el proceso de cambio ha producido este desastre en la economía boliviana. Han ahuyentado las inversiones petroleras. En este momento Bolivia está exportando muy poco gas natural a Argentina y a Brasil. Inclusive tiene que pagar multas a Brasil por no enviar el volumen requerido. Y en este momento está el país en un déficit, el más temido déficit. Estamos gastando más dinero, utilizando más dinero
en la compra de combustibles que lo que nos da la exportación del gas natural. O sea, el país, el hub del que hablaba Gonzalo Sánchez de Lozada, el hub del gas, todo eso se ha ido por las nubes. Ya no existe más, se ha hecho gas, el gas como dicen algunos, ¿no? Entonces son los errores del pasado. Y en la página 4, siglo XXI, habla acerca de una reunión muy importante que se ha producido entre los BRICS, que BRICS es una abreviatura de Brasil, India, China y el G7, que reúne a las más grandes economías industrializadas del mundo, y están analizando qué va a pasar con la economía del futuro. Están hablando inclusive de la posibilidad de elaborar nuevas instituciones que quizás reemplacen o ayuden al Fondo Monetario Internacional o no sé qué. Lo cierto es que hay mucha preocupación. Están cambiando las cosas mientras Vladimir Putin sigue en su propósito de matar a todos los ucranianos. También se dice ucranios, según la Academia de la Lengua, pero está empeñado en asesinar a todos los ucranios, ruso, y el mundo entero está sufriendo las consecuencias de este desastre, porque ocurre que están cayendo las exportaciones de trigo y de cebada y de otros granos que producen en Rusia y en Ucrania, porque está el loco de Putin empeñado en esta guerra. Entonces, hemos comenzado hablando del siglo XXI del baño de sangre que está dando el narcotráfico en Bolivia, y terminamos mencionando lo que dice el siglo XXI acerca de los crímenes de Putin. Ya sabes, te tienes que suscribir al siglo XXI. Y yo quiero agradecer a los que se han suscrito y agradecer a los que nos escuchan en este video, nos mandan comentarios, le ponen la campanita, comparten, envían a sus amigos, en fin, porque de esa manera nos ayudan a seguir haciendo periodismo sin miedo. Muchas gracias, hasta luego.